Nada, pues salí de casa como todas las huelgas, salgo de casa a primera hora para ir a los piquetes con mi novia, también con mi familia y acabé detenido por una acusación de tenencia de explosivos y una petición fiscal de 4 a 8 años. Eh, Nos llevaron a la comisaría, nos dieron el alto 3 policías secretas, nos acusaron de lo que te digo y nos llevaron a la comisaría detenidos y bueno, pues así empezó todo el día 14 de noviembre. A las 8:30 de la mañana me llama la policía diciéndome que su hijo está detenido en Moratalá, pues no te dicen nada más. Y bueno, pues enseguida me pongo en contacto, claro, con compañeros del piquete para informarles de que teníamos una detención en el barrio. No hubo muchas más, pero Hubo muchas más, hubo 14 detenciones en Vallecas. pues es incertidumbre y angustia porque te dice el abogado que no tiene sentido que te apliquen una prisión preventiva porque la alarma social no está tipificada en el Código Penal desde 2003. Y bueno, pues te quedas tranquilo y dices cuando llegue el recurso supongo que rectificarán, pero entonces alegan riesgo de fuga. Y riesgo de fuga no existe porque no hay peligro Ya, arraigo. ni de fuga y arraigo, claro. O sea, toda mi vida está en Madrid y pues mi abogado ya presenta un informe de todo el arraigo este que existe y anula el riesgo de fuga. Que hay como 3 veces que pensamos que va a salir porque no se sostiene los argumentos que dan para mantenerle en prisión preventiva. Y otra vez vuelta a argumentar, ¿sabes? Luego ya cuando dicen la segunda vez riesgo de fuga también meten por posible pertenencia a banda organizada, que en la tercera vez ya lo quitan, porque claro, considerar banda organizada una peña de fútbol que sí que son de izquierdas y tocan las pelotas en el campo y critican al gobierno y convocan a las huelgas y se meten con la delegada del gobierno, pero de ahí a banda organizada pues va un trecho, ¿no? Pero bueno, yo he llegado a la conclusión que querían ellos construir algo dentro de No Vallecas. banda organizada, banda armada. Pues ponía armada, fíjate, Banda yo digo armada. organizada, o sea, ya todavía más gordos. Y claro, ahí se vuelve a recurrir y ya, claro, la tercera vez ya no presentan lo de banda, ya dicen lo que él ha dicho, a la espera de informe policial. Conclusión que sacamos de todo esto, pues que la policía ha manejado la situación, o sea, yo no era consciente del poder que tiene la policía y la impunidad en sus actuaciones y el peso que tiene su palabra entre los fiscales y los jueces. Esto es muy peligroso porque en manos de quién estamos. Es que Entonces, ¿sabes? De unos mercenarios que además sabemos la ideología que tienen la mayoría. No, claro, a mí no me metió en la cárcel ni la jueza ni la fiscal. A mí me metió en la cárcel la policía con la delegación del gobierno a la cabeza. Fueron ellos los que decidieron el ingreso en prisión y los que lo llevaron a cabo. El problema es que Bucaneros tiene una capacidad de convocatoria dentro de Vallecas, de organización, bastante elevado, y sobre todo en la juventud. Y luego pues tiene unas reivindicaciones muy directas y que molestan mucho al poder. Entonces el gobierno, la delegación del gobierno sabe esto y necesita cargárselo como sea. Y pues si tienen que usar una medida represiva más típicas de un estado fascista, que son las medidas represivas que están llevando a cabo, pues lo van a hacer porque tienen miedo, claro que tienen miedo y mucho. No te llega correo, te cortan las llamadas cuando quieren, te graban todo lo que estés hablando, te encierran en cabinas para hablar con tu familia y te observan y te graban la conversación, te cambian de módulo constantemente, de celda, o sea, Es que es tortura. sí, o sea, un ¿Sabes? módulo de 97 chavales de mi edad a uno de 150 hombres de la edad de mi padre, sin avisar y sin motivo.
Que hay veces que, bueno, te pueden decir, pues te vamos a cambiar de módulo y tú, no, de repente te llaman a la hora de la cena, venga, tira, recoge tus cosas y fuera de aquí. Y te meten en una celda, el día siguiente a otra, luego a la semana a otra. No, sí, económicamente no vivimos en un estado fascista, pero a nivel político, el poder represivo, el poder judicial, sí funciona con métodos fascistas. De eso es de libro, pero vamos. Amnistía Internacional, la semana pasada me reuní con ellos, con un comité de Amnistía Internacional, les conté el tratamiento que ha tenido desde los calabozos, los interrogatorios a cara encapuchada, la presión psicológica. Sí, él ha tenido interrogatorios cada 2 horas con policías con la cara tapada. En mi casa al registro fueron 5 policías con la cara tapada y amedrentándonos a mí y a mi marido de que le convenciésemos de que firmase lo que tenía que firmar. ¿Sabes? Lo que hablaseis vosotros, lo que ellos querían que hablaseis. O sea, una cosa... La primera semana hasta me pudieron mandar alguna foto de la movilización de fuera, cuando todavía me podía entrar el correo y no pasaba por medidas de seguridad ni nada, y pues estaba más informado. Pero vamos, en todo momento he tenido a mi madre contándome todo el apoyo y bueno, la verdad que ha sido muy necesario eso y cabe destacar la importancia de la solidaridad entre nosotros cuando un compañero sufre una situación como esta. Si tú eres una persona que está organizada y pertenece a colectivos y que tiene conciencia de clase y bueno, formación ideológica, enfrentarte a una situación así te da unos recursos que otra persona que no los tenga, ¿no? Pero es verdad que cuando la gente dice, ¿cómo lo has hecho? No sé qué, digo, no, digo, es que vinieron a mí, ¿sabes? Desde el primer momento, la gente en el barrio, de los colectivos a los que yo pertenezco, por un lado, y de los vecinos que me conocen de toda la vida, y de los vecinos que conocen a mis padres de todo, ¿sabes? Todo el entorno vino a, esto es una barbaridad que hay que hacer, no, lo tenemos que sacar de ahí, además es que era la frase. No vamos a parar hasta que no le saquemos de ahí. O sea, es que ha sido el objetivo en la vida de un colectivo grande de personas, ¿no? Y encima ha sido una bola que ha ido aumentando, o sea, empieza por un grupito y ha ido porque toda esa gente tiene sus redes también. Porque esto del FIES, que nadie sabía, quiero decir, yo, en mi entorno no sabíamos ni lo que era, me he dado cuenta de que se creó precisamente para eso, para los presos con carácter ideológico. Ah, le han contestado también, ahora te lo cuento. Y para eso, para desmoralizar y reprimir esta lucha, la lucha de clases. Así que sí, es un mensaje que sí quería que quedase claro, que por eso estamos denunciando esta situación, para que se dé a conocer lo que está pasando en este país con parte de los presos políticos. Yo no me enteré hasta las 5:30 de la tarde. Y malos. Todo el rato han sido malos. Esperaron al último momento para decírmelo. Y con mucha rabia me lo dijeron. Pero es que además nos trataron fatal en la puerta de la cárcel, retuvieron el autobús 1 hora y media allí cacheándolos a todos, cacheando coches. Para que cuando yo saliese no estuviese allí la gente. Tenía un montón de gente retenida en un control. La mitad de la gente la retuvieron porque si no hubieran estado más de 200 personas cuando él salió, pero lo jorobaron un poquito. Y que esto sirva de experiencia para en casos similares, donde haya detenciones injustas o casos de represión más extrema, pues que haya una red y una organización ya a nivel estatal, que en el momento que alguien sufra esto haya una respuesta inmediata y se active la solidaridad, que es de verdad que es clave para nosotros, es lo único que tenemos, no tenemos nada más que nuestra unidad y la solidaridad entre nosotros. Como cuando me decían comunista en comisaría de manera despectiva, me llena de orgullo, o sea que sí, te irrita un poco el ver de lo que son capaces y los pocos escrúpulos y la poca vergüenza que tienen, pero por otra parte te reafirma más en tu convicción y te hace darte
lo que digo, te reafirma en saber ¿Sabes? cuáles son sus métodos y cómo son ellos y que tenemos la fuerza de la razón y que eso da mucha ventaja. El orgullo que sientes de la gente que está luchando fuera, la importancia de que se sigan llevando a cabo luchas, no solo pidiendo mi libertad, sino luchas en general de nuestra clase. Y la importancia de que te llegue toda esa información, de que se está haciendo esto, de ver huelgas en sectores, de ver movilizaciones, eso te ayuda mucho, el decir, vale, que tenga sentido que todo esto, que continúe. Entonces, pues, si hay aguantas es gracias a eso.